Saludos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Le habla Greylin Paulino y en esta ocasión estaremos hablando sobre la ley del seno. La ley del seno la empezamos a aplicar en el momento que nos encontramos con triángulos que no son rectángulos. A esos triángulos normalmente se les conoce como triángulos oblicuos y se caracterizan porque en su estructura ellos no poseen un ángulo de 90 grados. Entonces empezamos a trabajar con lo que son triángulos oblicuos. Para trabajar con triángulos oblicuos ya no aplica el teorema de Pitágoras, no aplica utilizar las 6 relaciones trigonométricas, sino que podemos utilizar lo que es la ley del seno y la ley del coseno, que también existe. Bien, a continuación vamos a dar lectura a lo que es la ley del seno. La ley de los senos desempeña un papel fundamental en la solución de triángulos oblicuos. Véanlo ahí. Triángulos sin ángulos rectos. Esta ley proporciona la herramienta básica para la solución de triángulos oblicuos. Si las cantidades dadas incluyen un lado y el ángulo opuesto, se debe usar la ley de los senos. De otro modo, se inicia con la ley de los cosenos. Es decir, en esta figura, miren, yo sé que yo puedo aplicar la ley del seno por la siguiente razón. Tengo cuatro términos, tengo cuatro elementos de mi triángulo y a ese ángulo yo le tengo su lado opuesto, o a ese lado yo le tengo su ángulo opuesto, y de este lado yo también tengo su ángulo opuesto. Si ocurre lo que dice aquí arriba, que yo tengo que incluye al lado y el ángulo opuesto, entonces yo puedo aplicar la ley de senos. Si no, entonces tendría que acudir a la ley de cosenos. Vamos a verlo más amplio en un ejemplo. Dice así: aplicando la ley de senos, obtenga los valores desconocidos en la siguiente figura. Tenemos una figura y si observan tenemos dos valores desconocidos. Tenemos ese ángulo que es desconocido y tenemos al lado A. Entonces vamos a calcular el lado A utilizando la ley del seno. Lo primero que observo es que a este lado yo le tengo su ángulo opuesto y que a este lado le tengo su ángulo opuesto. Por lo tanto, yo podría relacionarlo simplemente a ellos cuatro y poder encontrar el valor de A. Entonces vamos a escribir ahora lo que es la fórmula para calcular la fórmula de la ley del seno. Tenemos acá, mírenla ahí. Esa fórmula es la que nosotros utilizamos y la aplicamos de la siguiente manera. Como ustedes saben, los lados del triángulo se nombran con letras minúsculas. Es decir, que A, B y C son los lados del triángulo. Y seno de A, seno de B y seno de C mayúscula representarían a los ángulos. Si ustedes recuerdan, el ángulo que se opone al lado A se le llama ángulo con la letra en mayúscula. Al que se opone al ángulo B se le llama con B mayúscula. Los ángulos son nombrados con B mayúscula. Por esta razón aquí está A, B y C. Entonces esos son los lados A, B, C y acá abajo donde está la función son los ángulos. Pero antes de yo aplicar esa fórmula hay algo que yo puedo hacer. Yo puedo calcular el ángulo restante. Si ustedes recuerdan, la suma de los tres ángulos es igual a 180. Entonces yo voy a colocar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Buscamos el ángulo restante. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Eso porque tenemos un teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Ahora bien, de esos tres ángulos, ¿a cuáles yo conozco? Conozco al ángulo A y conozco al ángulo C y voy a sustituirlos. Al ángulo B no lo conozco, es el que estoy buscando. Voy a poner el valor del ángulo A, que es 60 grados, más el ángulo B no lo conozco. Lo voy a dejar expresado. Más el ángulo C, que mírenlo aquí, el ángulo C es de 70 grados. Es igual a 180. Una vez hago eso, entonces lo que voy a proceder a realizar es a sumar los que son semejantes acá. 60 grados más 70 grados son igual a 130, lo sumo. Del mismo lado, B más 130, mírenlo ahí, 130 grados igual a 180.
Una vez tengo esto, entonces procedo a despejar la variable b, que sería enviando el 130 para este lado con el signo cambiado. Entonces me queda que el ángulo b será igual a 180 grados menos 130 y eso es igual a 50 grados. Tenemos que b es igual a 50 grados, por lo tanto, ese valor de b lo voy a colocar acá en rojo, 50 grados. Lo coloco aquí arriba, mírenlo, y prácticamente tengo todos los lados de mi figura. Ya conseguí un valor que es el ángulo. Ahora me falta encontrar al lado A. ¿Cómo yo lo encuentro? Sustituyendo en esta fórmula. Identifico quién es A, lo sustituyo. Identifico quién es B, quién es C. Si lo tengo, lo sustituyo. Si identifico cuáles son los ángulos y lo coloco aquí debajo. Vamos a poner la fórmula. Primero, ¿quién es A? A, mírenlo ahí, es un valor desconocido. Es el que estamos buscando. Pongo A desconocido. Ahora bien, el ángulo A mayúscula, el que va ahí, es el que se opone a A, mírenlo allá. Incluso está nombrado ahí 60 grados. Colocamos el 60 grados. Ahora vamos a buscar el valor de B. B vendría siendo, como ustedes saben, B se opone al ángulo B mayúscula. Entonces, si el ángulo B mayúscula es ese, el lado B es 8, mírenlo ahí. Por eso yo lo reconozco, porque ese es el ángulo B y a él se opone el B minúscula. Entonces tengo que B vale 8. Y por ende, el seno de B, dijimos que es 50. Mírenlo ahí, el ángulo es 50. Y ahora C, el lado C, yo no tengo nombrado el lado C, pero yo sé que al ángulo C mayúscula, mírenlo ahí, se le opone el lado C minúscula. Por lo tanto, 10 es el valor de C. Lo estoy colocando sin la unidad de medida para ponerlo al final. Me falta el seno del ángulo C. El ángulo C es 70 grados, lo coloco. Ahora, a eso que yo tengo ahí se le llama una proporción que está triple. Si yo logro asociar a donde está el lado que tiene mi variable con cualquiera de los otros dos, yo podría obtener el valor de la variable. Porque para yo tenerla a ello, debo asociarla con otros dos conocidos. En este caso, yo podría asociar esta igualdad, decir que A sobre el seno de 60 es igual a 10 sobre el seno de 70 y resolver esa proporción. O tomo los dos primeros. Voy a tomar los dos primeros de la proporción, que son estos dos que están aquí. Lo voy a sacar aparte porque son una triple igualdad. Yo puedo tomar dos de ellos y resolver esa simple proporción. ¿Cómo se rompe esa proporción? Haciendo dos productos cruzados. A por el seno de 50 es igual al seno de 60 por 8. Rompo la proporción, que eso es algo que normalmente hacemos en el aula. A por el seno de 50 es igual a por el seno de 50. Igual, perdón, A por el seno de 50 lo dejo expresado igual a 8 por el seno de 60 y lo dejo expresado. Ahora, ¿a quién yo estoy buscando? Al valor de A. Por lo tanto, lo voy a despejar enviando al término que está multiplicando con él, lo mando dividiendo para el otro lado. Si ustedes quieren también pueden dividir por el seno de 50 de este lado y por el seno de 50 de aquel lado, no hay inconveniente. Pero yo prefiero hacerlo de esa manera. Como pueden ver, quería despejar a A en la expresión que la acompaña, pasa dividiendo para el otro lado. O si ustedes querían, dividían ahí, no hay problema. Entonces tengo que A es igual a 8 por el seno de 60 sobre el seno de 50. Ojo aquí que vamos a tener que utilizar la calculadora científica. Vamos a usar la calculadora científica y en nuestra calculadora científica, ese ejemplo que está marcado ahí es porque lo trajo la imagen. Yo voy a decir 8 por el seno de 60. Voy acá, le doy a 8, seno de 60, le doy a igual y eso me va a dar el valor aquí. Y luego busco el seno de 50 y lo pongo abajo. Si se dan cuenta, miren, 8 por el seno de 60 cuando le dan a la calculadora es igual a 6.91 y el seno de 50 es igual a 0.77. Una vez hago esa división me da que es igual a 8.97 y le agrego los centímetros al final, que no se lo puse aquí arriba. El lado A es igual a 8.97 centímetros, por lo tanto lo voy a colocar acá arriba. Mírenlo ahí. Y de esta manera yo he encontrado los lados desconocidos de un triángulo oblicuo, de un triángulo que no es rectángulo, utilizando la ley del seno. Acá recuerden que tienen que saber cómo utilizar el calculador para calcular
esto que está aquí, simplemente lo escriben así mismo, 8 por el seno de 60 sobre seno de 50 y opero. De esta manera resolvimos ese triángulo que tenemos acá. A continuación, les voy a presentar dos ejercicios, los cuales ustedes van a desarrollar de la misma manera y me lo van a enviar en Classroom. Ojo aquí, miren, que coloqué las letras. Eso se puede colocar dependiendo de cómo lo nombren. Entonces, acá está todo igual que en el ejercicio que expliqué, pero aquí, si ese es el ángulo C, entonces este sería el lado. Vamos a ver qué ustedes hacen ahí. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden darle like al video y suscribirse. Muchas gracias.